Lo que quería preguntar es, ¿cuántos estudiantes de periodismo hay hoy acá? Bien, porque a varios los conozco, con varios trabajamos desde la comunicación institucional y me parece que estas instancias que estas instancias con estudiantes de periodismo de verdad son fundamentales. Con Paula, venimos haciendo talleres, hablábamos, ahora habíamos dejado de hacer, pero se trabajó mucho con periodistas y con estudiantes y es parte de esta presentación. Yo ponía cuándo son noticia los niños, las niñas y los adolescentes, y en realidad, más allá de cuándo, es cómo, ¿no? Es un poco lo que se está planteando ahora. ¿Cómo hacemos que esos niños y esas niñas y esos adolescentes sean noticia? Lo primero que me parece que hay que hablar es que cuando uno trata de abordar con los periodistas, ¿sí? No hay que darles una clase de periodismo. Me parece que esto es un trabajo que se hace en conjunto. Está toda la parte legal, ¿sí? Y después hay reglas de la carrera y del periodismo y hay realidades del periodismo que también hay que contemplar. Sin duda, que como explicó muy bien Prats, hay toda una normativa, libertad de expresión y todo bajo el paraguas de la convención, pero también hay una realidad de periodistas que no podemos dejar de lado, porque si no los mundos se chocan y ahí no vamos a llegar a nada, ¿sí? Tenemos que llegar a poder generar noticias con un enfoque de derechos, pero eso se hace en conjunto. Entonces, lo que a mí me parecía como muy importante es, si bien siempre se habla del periodista que hizo mal la nota, el periodista, que está bien y hay que analizarlo y hay que hablar con ese periodista, el periodista que utilizó mal el término, el periodista que hizo mal esto. A veces lo que falta es los organismos públicos desde dónde nos paramos para contestarle a ese periodista. ¿Qué elementos le estamos dando a ese periodista? Muchas veces cuando se dan sobre todo situaciones de crisis o situaciones donde se vulneran derechos, los organismos se cierran. ¿Y eso qué genera en el periodismo? ¿Sí? Y entonces todas esas situaciones es las que a veces llevan a determinados resultados. Entonces todo esto no puede ser una imposición, todo esto tiene que ser un trabajo colectivo entre las organizaciones, sociedad civil, el Estado y los periodistas, porque es la única manera que lo podamos llevar. Por eso estas instancias son fundamentales. Lo que hablábamos hoy y lo que dijeron todos, y ahora viene un montón de cosas que nos hemos repetido, que nos vamos a repetir, porque lo que hablábamos con Paula es que de estas cosas hay gente que ha escrito mucho y todos tomamos tips para los periodistas para que puedan hacerlo. El paraguas más grande sin duda que es la convención, las reglas claras, pero si yo hiciera la consulta en una clase de periodismo cualquiera, quienes conocen la convención, lo más probable es que la mayoría de los periodistas no la conozcan. Entonces, tenemos que empezar a trabajar ahí, desde la formación de los estudiantes, en hacer un enfoque de derechos, en poder trabajar en eso y en que todas estas reglamentaciones, leyes y conceptos se conozcan, para que después cada uno sepa cómo quiere trabajar en el momento que le toca. ¿Sí? Lo que voy a decir ahora, viene un montón de cosas que Andrea que ya dijeron varias veces. Antes de hacer una nota, el periodista tiene que poder revisar las fuentes, los términos, el marco legal. Eso en el ideal. Hoy sabemos que los medios de comunicación están en crisis, los periodistas corren de un lado para el otro, a veces es muy difícil. Esto yo no los estoy justificando, pero esto es periodismo. No es solamente periodismo de infancia, periodismo y derechos. Esto es las bases del periodismo. Y es desde ahí donde me parece que nosotros tenemos que poder hablar con los periodistas, ¿sí? Consultar varias fuentes, es el ABC del periodismo. Poder hablar con buenos términos, que es un poco lo que yo voy a poner algunos ejemplos que se van a repetir. El marco legal, conocerlo. Pero nosotros les estamos pidiendo todo el tiempo a los periodistas que hablen que respeten el género, que la Convención de los Derechos del Niño, que les estamos todo el tiempo pidiendo todo eso, bueno, desde el Estado, desde los que tienen la decisión, la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder ayudar a esos periodistas a que lo puedan hacer? Porque muchas veces lo que nos pasaba en los talleres era que se planteaban cosas y cuando vos se los decías, claro. Y a partir de ahí se daba otro tipo de trabajo. Pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, no se cambia, ¿sí? Estos son, algunas cosas muy concretas, porque ya se habló acá de la importancia de que los niños, las niñas y los adolescentes sean entrevistados, de que se les dé voz. El tema es cómo
hacemos ese tipo de entrevistas, ¿no? Hay un montón de autores que lo que han hecho es armar como unos pasos muy rápidos que pueden servirle a los que hacen periodismo, es preguntarse qué pasa el otro día con ese niño y esa niña, un poco lo que hablábamos de la contextualización de dónde está, esa niña tiene que volver al barrio, qué es lo que se dijo sobre él, hasta dónde se lo expuso, cómo se lo expuso, qué fue lo que habló, cuidar la identidad, sobre todo si hablamos de temas de delito o de robos, sobre todo la mayoría de las notas lamentablemente pasan por ese lado. Preparar la entrevista, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Preparar la entrevista es una básica de cualquier periodista, es una básica de cualquier nota, estamos hablando de periodismo. Al niño hay que preguntarle al niño y no al adulto en caso de que haya un adulto, porque muchas veces caemos en esa contradicción, ¿no? Queremos entrevistar al niño y en realidad le terminamos preguntando al adulto, ¿no? Si la decisión es preguntarle al niño, pregúntenle al niño. Y tienen que ser preguntas claras, donde no se guía la respuesta, o como leían recién una sentencia, la respuesta del niño no sea sí o no. Tratemos de que de verdad dé una opinión. Si no entendió la pregunta, reformularla de otra manera, no preguntar cosas obvias o subestimarlo. En el Día del Niño, en Navidad, ¿no? Vemos todas las entrevistas en la calle, ¿qué te dejaron los reyes? ¿Qué te trajo? ¿No? Son como las entrevistas que a veces vemos en ese rol a los niños, tratar de buscar desde otro lado, no subestimarlos, no hablarles con disminutivo, entrevistarlos. Si tomamos la decisión de que se los va a entrevistar para que tengan una voz, entrevistarlos de verdad. Tratar de que se hable de hechos y no de las sensaciones, ¿no? ¿Qué sentiste cuándo? No, que hable de hechos, de si va a reclamar algo, si va a expresar algo, que sean hechos concretos, que es mucho más fácil por ahí. Tratar de mantener la neutralidad de la misma manera que se trata de mantener la neutralidad cuando se entrevista a un adulto. No tenemos por qué cambiar, no tenemos por qué ponernos del lado de nadie, es periodismo, estamos en lo mismo. Siempre cuidando los derechos, ¿no? Y bajo todo lo que se habló hasta ahora, que no lo voy a repetir. Ese niño tiene que entender el alcance de la entrevista, un poco se planteaba acá, pero explicarle el alcance de la entrevista de verdad. No es lo mismo que a un niño se le haga una entrevista para salir en un informativo central en horario pico, a que se le haga una entrevista para salir en un boletín de un barrio, ¿sí? Y tiene que entender el alcance, de verdad, de lo que va a decir, sobre todo si estamos hablando de situaciones vulnerables. Y él tomar la decisión si lo quiere hacer. Tratar de buscar no siempre los mismos casos, no siempre las mismas zonas, poder dar una visión diferente y preguntar cosas serias, no preguntarle pavadas. El niño no tiene por qué contestar pavadas, se le puede preguntar de cosas serias, tienen voz para poder hablar de lo que sí queremos, siempre y cuando se tome de verdad la decisión de entrevistar a un niño y de darle voz. Con la imagen un poco se habló. Si son imágenes neutras o positivas, donde los niños están participando de actividades y un montón de... Nada, no es necesario pixelarlas. Siempre está bueno pedir autorización de un adulto si se va a usar la imagen de un niño. Pixelar, obviamente, en casos en que sean complicados, en entrevistas y en todo lo que se habló acá. Por más que los padres den el ok, mi consejo es pixelarlas igual, por un poco lo que se planteaba. Estos son algunos ejemplos muy concretos que a veces uno no los piensa y los usa mal simplemente porque nadie te los dijo, ¿no? Pero prostitución infantil no hay prostitución infantil, es explotación sexual. Menores, niño, niña, adolescente, sin entrar en esa cosa de querer, que yo trabajé en UNICEF muchos años y durante muchos años intentamos que se pusiera, cuando se hablaba de niños, que se pusiera niño, niña y adolescente. Andá a titular un diario con niño, niña y adolescente, se te acabaron los caracteres y eso es inviable, ¿no? Y esas son las cosas que tenemos que empezar a negociar. Porque si nosotros nos ponemos así como en esa cosa de hablemos de niños, niñas y adolescentes, va, precioso, y tengo 80 caracteres para hacer el título. Olvídate, voy a usar menores, no hay vuelta. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a pensar y buscarle la vuelta de cómo, desde la comunicación, nosotros podemos ir generando otro tipo de cosas. Menores infractores, adolescentes en conflicto con la ley. Estos son algunos ejemplos, hay un montón de bibliografía, que hoy todo esto ya está pensado, no es ninguna verdad revelada, ¿no? Pero que hay que tenerlos en la cabeza para poder hacerlo y usarlo. Nada, con Paula trabajamos muchos años en Voz y Voz y se hablaba de un periodismo con enfoque de derechos. Algunos periodistas, cuando leyeron que yo iba a estar acá, me escribían, no nos des palo, no sé qué, ¿no?
Y el periodismo con enfoque de derecho, ¿sabés que es difícil de hacer, que no existe? Bueno, no, el periodismo con enfoque de derecho existe, se puede, es una decisión y tiene reglas de periodismo. ¿Por qué? Porque habla de investigar, habla de contextualizar, habla de pensar en cómo seguimos la noticia, habla de consultar fuentes diversas, habla de verificar datos y cifras, habla de mencionar buenas prácticas, habla de un lenguaje adecuado, habla de dar seguimiento y habla de notas variadas, de no quedarnos con la agenda que nos marcan algunas cosas concretas y nada más, ¿no? Entonces, todo eso que estamos hablando de periodismo con enfoque de derechos, es periodismo puro y duro, y nada más. Y lo que a mí me preocupa más es que cuando yo empecé en todo esto, a los 18 años, yo tengo 41, no teníamos todo este factor de redes sociales en el medio, y qué es lo que más me preocupa, por eso pregunté cuántos periodistas, cuántos estudiantes de periodismo hay hoy acá. Si nosotros no tenemos claro todo lo que se habló antes, cuando estén en una conferencia de prensa y tengan que subir un tuit en 5 segundos y medio, las decisiones son mucho más complicadas, pero mucho más complicadas. Cuando ustedes estén haciendo una nota y tengan que sacar una foto, si no tienen claras determinadas cosas desde la ética, desde lo legal y desde las decisiones como periodistas que quieren tomar, las redes sociales lo que hacen es complicarlo todo muchísimo más. Porque las decisiones son más rápidas, porque hay que subir información mucho antes. Iba, en las redacciones había una premisa que vos sacá la foto, trae toda la información y después acá nos sentamos y pensamos qué es lo que usamos. Hoy con las redes sociales no existe. Hoy lo que sacaste y lo subiste, lo sacaste y lo subiste, y al periodista se le exige cubrir redes, sacar la foto, traer el audio, hacer la nota, conseguir una noticia, ¿no? Todo eso. Yo antes iba con un fotógrafo, yo trabajé muchos años en El Observador, en el diario El País, en Radio Sarandí, iba con un fotógrafo, teníamos tiempo, la página web recién empezaba, se daban las discusiones de si el periodista tenía que sacar la foto. Hoy esas discusiones están zanjadas. Entonces, imagínense cómo se complejiza todo cuando hablamos de situaciones vulnerables, cuando hablamos de niños y de niñas. Si alguien ni siquiera pensó cómo va a tratar esas imágenes. Por eso lo más importante son estas instancias, donde se pueda tomar el tiempo. Y hoy alguien comentaba, y es verdad, y hay un montón de compañeras donde, porque además estas cosas no son producción mía, son producción colectiva de un montón de gente con la que hemos trabajado. Intentamos hacer talleres para periodistas. Es muy difícil hacer talleres para periodistas. Los periodistas hoy tienen multiempleo, no van a los talleres porque tienen que faltar al trabajo de capacitación. Es ahí donde hay que hacer una alianza. Y es en las facultades donde hay que empezar a hablar de otras cosas. Cuando yo hice la facultad, a mí nunca me hablaron de la convención. Nunca. Hasta que yo no entré en UNICEF, nada. Nadie me habló, ni me cuestioné qué tipo de imagen se podía usar. ¿Sí? Entonces, para mí ese camino en conjunto, porque no son mundos encontrados, sino que son mundos que no se dan, no compiten, no hay malos y buenos. Son mundos que tienen que caminar juntos, porque es la única manera de poder comunicar bien y darle de verdad voz a estos niños, niñas y adolescentes y de proteger sus derechos. Es la capacitación, donde todos nos tenemos que poner de acuerdo, donde los organismos internacionales y la sociedad civil juegan un rol fuerte porque son los que pueden empujar desde otro lado. Los medios tienen que dedicarle tiempo a esa capacitación, las universidades tienen que tomar estos temas como se están tomando. Publicaciones e investigaciones, que me parece que es fundamental, porque cuando uno investiga, publica, monitorea, deja de ser un imaginario colectivo. Hoy hablaban de que el morbo nos gusta, y yo qué sé, ¿hay alguna investigación que diga que la gente cuando hay, ¿no? Antes había publicaciones que decían que los policiales eran los más vistos de los informativos. No sé, hagámoslo, demostrémoslo, porque después sobre números es mucho más fácil poder hablar y opinar y buscar soluciones a eso. Y sin duda que incorporar el derecho de enfoque en las coberturas, pero es un trabajo en conjunto, yo vuelvo a decir. No es nadie imponiendo a nadie. Yo soy una convencida que desde la comunicación hay que establecer las reglas de la comunicación. El Estado, saber cómo va a responder a determinadas cosas, porque si tampoco están claras esas reglas, a veces es muy difícil. Trabajar con periodistas, se está haciendo un intento, pero si el Estado se cierra, o el malo es el periodista, o la culpa es del periodista, es muy difícil poder trabajar así. Y los que terminan perjudicados, sin duda, son los niños, las niñas y los adolescentes. Por ahí.
Obvio. Dale. Saca la mía. Ah, ¿tenés pendrive? Uy. Bueno, ahí. ¿Es esto o no? Ah, sí. ¿Sí? No lo reconocía, bueno. No sé cómo se... Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, saludar la iniciativa y agradecer la invitación. A ver si funciona. Si no funciona. Ah, pantalla completa. Oh, ya, mira. Acá. Ah, ¿por qué en PDF? ¿Mm? Ah, muy bien. Bueno, en realidad el tema del vínculo infancia y medios es un tema amplio, y uno podría hablar de distintas cosas. A mí me pidieron que me centrara un poco en los temas de participación y de promoción, y en realidad mi idea es plantear un poco 3 puntos. Por un lado, algunos elementos más de tipo conceptual de cómo mirar la relación infancia y medios. Por otro lado, cómo mirar o desde dónde mirar los asuntos vinculados a la participación de niños, niñas y adolescentes en los medios. Y un último punto que es compartir un poco con ustedes cuál es la agenda desde el movimiento de sociedad civil a nivel internacional que se está posicionando como estratégica en este campo, en el campo de la infancia y de los medios. Entonces, por un lado, como un punto cero de arranque es esta doble perspectiva, ¿no? Que capaz que es un perogrullo, pero nunca viene de más recordarlo, que es pensar a la comunicación como un derecho humano y a los niños, niñas y adolescentes como seres humanos con derechos. Cualquiera de estas dos perspectivas son nuevas, son construcciones que son históricas, no son construcciones naturales y que son relativamente nuevas. Después, cualquiera de las dos se plasman en normativas, ¿no? La de la comunicación como un derecho humano, de algún modo, es el paradigma que recoge la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y la de los niños como seres humanos con derechos es algo históricamente nuevo, que tiene apenas 30 años, eso en la historia no es nada, y que aparece con la idea de la Convención de los Derechos del Niño, esta idea de que estas personas en estas edades son seres humanos, son ciudadanos y les cabe las mismas de la ley que nos rigieron a todos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual no estaban de manera específica los niños. Entonces, un poco cómo mirar la relación infancia, adolescencia y medios, ¿no? Y en principio decir que este vínculo es importante al menos por 2 motivos, ¿no? Por un lado, por la centralidad que adquiere para la sociedad, la imagen que de la infancia los medios difundan, por la visibilidad que le den, por su consideración o no en las políticas públicas, etcétera. Y por otro lado, por el creciente papel que los medios juegan como agente socializador de niños, niñas y adolescentes. Entonces, al menos por esas dos cuestiones hay una relación que es estratégica, ¿no? También es importante decir que de algún modo los medios de comunicación producen a los niños, ¿no? Producen a la infancia, producen a los niños, niñas y adolescentes, de algún modo producen sujetos, producen subjetividades, producen a los reales de carne y hueso y producen a los de imágenes, también ideas e imaginarios
que nos conformamos y que lo hacen a través de distintos mecanismos y de géneros, ¿no? Digamos, el género informativo, el periodístico, que es el que se abordó, en el que se centró básicamente hasta ahora el panel, es uno de los géneros, pero sabemos que también el entretenimiento, la ficción, otro tipo de géneros también producen sujetos, subjetividad, y también hablan con los niños, con determinados niños, y acerca de los niños, bueno, y de otros sectores, ¿no? Entonces, planteando esto un poco como punto de partida, cómo mirar esta relación a partir de 3 lugares. Hoy ya se habló, Andrea mencionó esto, pero por un lado, mirar la relación a través de los lentes de la protección y la promoción, que eso es algo nuevo, es algo que nos trae la Convención, esta idea de que protección, que lo trae para todos los derechos, no solo para los comunicacionales, pero protección frente a derechos vulnerados, promoción de desarrollo y de derechos. Y esto aplica también para cómo mirar el vínculo de los medios con niños, niñas y adolescentes. Protección frente a los contenidos eventualmente nocivos y a las situaciones de explotación y de abuso. Promoción frente a los potenciales beneficios que la interacción entre infancia y medios trae. Por otro lado, esta idea de los niños, niñas y adolescentes como sujetos en tiempo presente. Esto también es otra forma de mirar, ¿no? Nosotros, la sociedad moderna, la categoría de la infancia, que es una categoría sociohistórica, era un tiempo de espera, era un tiempo de preparación para, no era hoy, ¿no? El niño, toda esa manida idea de los niños son el futuro, es un tiempo donde uno se prepara y parece que mientras uno se prepara no pasa mucha cosa, o que las cosas que pasan en realidad, su mayor importancia tiene que ver con cómo nos va a afectar para cuando seamos de verdad o estemos completos, que es después de que cumplimos los 18 años. Entonces, bueno, poder pensar la relación entre infancia y medios con esta idea de tiempo presente, también repasar un poco los distintos niños o modos de ser niño o niña que pueden aparecer en el discurso mediático, ¿no? Bueno, esta idea del niño en modo preparación, o la idea del niño como víctima, y eso está asociado fundamentalmente o exclusivamente a la compasión, el niño como victimario y asociado eso a la idea de la represión y del control social, el niño como riesgo o como potencial, el niño como consumidor. De algún modo todas estas modalidades tienen en común que es un tiempo como de preparación, ¿no? Que hay que no hay un sujeto con su singularidad, con sus cosas positivas y negativas, o con sus fortalezas y debilidades, sino que es un tiempo para. Y una tercera forma de ver el vínculo entre infancia y medios tiene que ver con esta idea de los medios de comunicación como un ámbito de socialización. Esto está estudiado también. Hay una investigación, una sistematización que hizo la Redandi América Latina, que recoge estudios de distintas partes de Latinoamérica, y que presentan evidencia sobre el peso que los medios de comunicación tienen como ámbito de socialización en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ahí lo que un poco las investigaciones indican es algo que está por todos sabido, pero que los niños acceden en forma masiva y extendida a los medios de comunicación dentro de su hogar, le dedican cada vez partes mayor de su tiempo a esa interacción con los medios, fundamentalmente televisión e internet. La socialización por medio de la imagen es más atractiva y más sencilla que otro tipo de socialización.
También los crecientes índices de violencia urbana estimulan a que niños y niñas permanezcan más tiempo en el interior de los hogares en contacto con los medios, en perjuicio de otros espacios de socialización. Si esto se actualiza el tema de las pantallas, bueno, mucho más, con toda la cosa de la realidad online, ¿no? Los mensajes también, ¿por qué es importante esto? Porque los mensajes son transmitidos no solo para los niños, sino también para otros agentes con funciones de socialización, como, bueno, sus propios padres, docentes, etcétera. Entonces, ahí el efecto también en términos de socialización se multiplica en modo indirecto. Entonces, también concebir a los medios como un ámbito de socialización tiene implicancias de distinto tipo, entre otras, pensar en la regulación, ¿no? Si las sociedades regulan los ámbitos en los que sus generaciones más jóvenes se socializan, como la familia y el sistema educativo, bueno, pensar también a los medios de comunicación como un ámbito de socialización de las generaciones más jóvenes, de las sociedades, implica también pensarlo como ámbito de regulación. Un segundo elemento que se vincula con esto de la promoción, de los aspectos de promoción, es, bueno, cómo pensar la participación de niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Y ahí, bueno, también es importante esta idea de la participación como un derecho humano, de la comunicación, el acceso a los medios y la libertad de expresión como un derecho también para los niños, y la idea también de niños, niñas y adolescentes como sujetos ahora. En los medios también es un ámbito donde fundamentalmente se disputa sentido social, los distintos intereses, actores, imaginarios, y bueno, también en el ámbito de los medios es posible generar esta disputa de sentido en torno al ser niño, cuáles son los sectores o los actores que tienen voz, y la participación son mecanismos que también posibilitan participar de esta disputa. Hoy Martín lo decía al inicio, ¿no? Pensar el ejercicio de la libertad de expresión como un derecho articulador de derechos supone también la participación. Esto se fue para abajo, pero cuando hablamos de incorporar el enfoque de derechos, esto también es como una especie de tips que aplica para cualquier área de políticas, y uno lo puede pensar también para el vínculo entre niños y medios de comunicación, o para pensar políticas específicas de promoción a la participación de niños, niñas y adolescentes en los medios, que son estas 4 preguntas. Hay una que no se ve, pero es bueno poder preguntarse quién se ha quedado atrás, ¿no? Porque también ahora estamos manejando a los niños como un grupo generacional homogéneo, pero hay niños y niños, no todo, más allá, digo, de la diversidad humana, hay otras diversidades que, bueno, que en nuestra sociedad actual se transforman en desigualdades, ¿no? Como pueden ser las de género, como pueden ser las de clase, como pueden ser las de etnia o raza. Entonces no es lo mismo ser niño que niña, no es lo mismo ser niña en El Borro que niña en Positos, no es lo mismo ser un niño blanco que ser un niño afrodescendiente o un niño en situación de discapacidad. Entonces, bueno, esta pregunta, ¿quién se ha quedado atrás? ¿Cuáles son los derechos que están en juego? Esto ya les digo, se puede aplicar al diseño de una política, al diseño de un programa, o al análisis de un sector en particular. ¿Quién tiene que hacer algo al respecto? Porque esta idea del enfoque de derechos y de los derechos, lo que viene a traer son los garantes, ¿no? Lo que cambia totalmente cuando se instala la idea de que hay derechos es que de manera inmediata desaparecen los méritos y aparecen las instituciones garantes. Cuando nosotros decimos, sería largo o es otro tema, pero cuando decimos comunicación con enfoque de derechos, o cuando decimos la ley 19.307 reconoce a la comunicación como un derecho humano,
no es meramente retórica, tiene un conjunto de implicancias para... Son actores, son otros actores que se ponen en juego. El Estado, cuando hay derecho hay un garante, cuando hay derechos humanos hay un garante último, que es el Estado. No hay mérito para los derechos humanos, no importa si yo me lo merezco o no me lo merezco. No hay necesidades tampoco para la lógica de los derechos humanos. Entonces viene a traer un conjunto de otras formas de ver los asuntos. ¿Quién tiene que hacer algo al respecto y qué capacidad falta en los actores? Sí. Bueno, participación, discutir sobre, pensar en la participación, primero que es un concepto complejo, cuándo se participa, cuándo no se participa. Hay veces que en el mundo de los niñólogos, decimos nosotros los que trabajamos en estos temas, bueno, se habla de participación protagónica, hay quienes dicen que eso es una redundancia, que si hay participación ya hay protagonismo. Bueno, digamos que es un campo controversial y bueno, yo traía acá como algunos ejemplos para poder pensar en torno a la participación. Siempre estamos hablando de los medios de comunicación, participación versus presencia, ¿no? O si solamente cuando el niño aparece está participando. Entonces, bueno, la voz, si la voz de los niños es tenida en cuenta, si se participa como un espectador activo, la participación de los niños en programas dentro de auditorios o en estudios, la participación en consejos editoriales, en cadenas comerciales y públicas, la participación creadora. También decir que en nuestro país, digamos, acá está todo por hacer. Sobre todo, tenemos un tema que es de cultura y de idiosincrasia. Tenemos un tema de estructura demográfica, ¿no? Que los niños son pocos. Y además tenemos un tema de estructura demográfica porque son pocos, porque es una sociedad envejecida y bueno, con el tema cultural que es de época, de que es bastante nuevo que esta idea de que los niños tienen voz, los niños cuentan, existen. Entonces tenemos como que todo para hacer, sobre todo, generar o seguir profundizando en un cambio cultural que es en todos los sectores. Ahora estamos hablando de los medios de comunicación, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con periodistas ya desde hace más de 10 años. Y bueno, y siempre también cuando trabajamos con ellos les decimos, bueno, ustedes no son extraterrestres, o sea, no es que los periodistas sean malos ni sean extraterrestres y por eso no consideran a los niños o les dicen menores, todo el mundo le dice menor. O sea, salvo nosotros que trabajamos en estos temas, el resto del mundo le dice menores porque formamos parte, porque es reciente, fue un cambio cultural muy grande, esta incorporación de un conjunto de gente que estaba por fuera del estatuto de ciudadano a la sociedad. Entonces, cuando decimos la Convención de los Derechos del Niño impacta en los distintos campos, bueno, impacta en la educación, en el modo como las maestras tienen que tratar ahora a los niños, impacta en la medicina, en la salud, como los médicos, como las enfermeras, en las familias, como los padres y madres se relacionan, y en los medios de comunicación, como los periodistas, los editores, las empresas de comunicación, etcétera, se vinculan con este nuevo sector. Bueno, yo ponía acá, me parece que se desacomodó esto, ¿no? Esta idea de que hay vida debajo del metro 20, ¿no? Que es como el descubrimiento bueno, a partir de los 90 y que puede ser un buen lema para graficar de que hay una forma de ver, hay un punto de vista, hay una altura y hay una singularidad que tiene toda su riqueza y toda su cosa para decir y con la cual, que no es un tiempo de preparación, es ahora y con la cual nos tenemos que vincular. Algunas condiciones de posibilidad para que se generen también participación, ¿no? Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en relación con los medios, marcos regulatorios democráticos con enfoque de derechos humanos, políticas públicas que también, ¿no?
siempre decimos, la ley es el punto de partida, no el punto de llegada. Es bueno tener buenas leyes, tenemos que tener leyes de avanzada para que esas leyes tironeen la realidad. Los sectores conservadores lo que plantean es, no, esa ley es de Finlandia, esa ley, ¿no? Por ejemplo, cuando se aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia en el 2004, que era la adecuación de la Convención sobre los Derechos del Niño a la normativa nacional, bueno, se decía, no, ¿cómo vamos a tener una institución del siglo, una ley del siglo XX para instituciones del siglo XIX? Bueno, sí, hay que tener leyes que sean para el tiempo que se viene, de manera que nos obligue a nosotros a transformar la realidad para lo que necesitamos. Punto de partida la ley, políticas públicas que también, porque todos más o menos hemos visto cómo leyes buenísimas se caen porque después, o sea, es un como sí, y en las políticas públicas adquieren solamente la retórica, pero no las nuevas prácticas en función del nuevo enfoque. Participación ciudadana y diversidad de actores y presupuesto. Este elemento de la participación ciudadana, a mí me había quedado del panel anterior una mención, ¿no? Todo este tema de tanto los derechos de los niños como el derecho a la comunicación es un derecho nuevo, forma parte, es un derecho que no teníamos antes en Uruguay. Antes del 2014 no lo teníamos, ganamos un derecho con la ley 19.307. Y forma parte de esta agenda de los derechos de cuarta generación, ¿no? De estos nuevos derechos. Pero lo que sí también es importante saber y pensar, y para eso basta mirar al barrio, digo Artigas, Argentina, Brasil, cómo cuando los avances en agenda de derechos no son acompañados por demanda ciudadana, por movilización ciudadana y por demanda ciudadana, bueno, terminan siendo castillos de naipes que en un soplido, ¿no? Cambio de gobierno o se van. Entonces, bueno, en particular, el derecho a la comunicación, la democratización de las comunicaciones, es un derecho complejo que no fue acompañado, fue muy poco, digo, yo participo en la coalición y mi organización en la coalición por una comunicación democrática, que bueno, es una alianza de organizaciones de la sociedad civil que intentamos impulsar todo este avance para democratizar los medios. Pero claro, el tema no tuvo prensa, por ejemplo, digamos, en los medios no estuvo presente, no hay demanda ciudadana, ¿no? La idea que tenemos los ciudadanos en relación a nuestros derechos con los medios es el zapping, ¿no? El mayor derecho, yo tengo derecho a hacer zapping si hay algo que no me gusta. Bueno, imagínense los niños mucho menos. Y presupuesto. Y por último, que capaz que me fui, compartir con ustedes un poco cuál es la agenda que se está movilizando internacionalmente desde el movimiento social a nivel regional en los distintos ámbitos internacionales. Es una agenda de 10 puntos en infancia y medios que incluye la educación para los medios en el sistema educativo formal, y todo lo vinculado, que es todo un campo específico. Hay países del norte que tienen esto incorporado desde la educación preescolar. Entonces, la educación para los medios en el sistema educativo formal, las políticas de estímulo a la producción de contenidos de calidad. Nosotros no tenemos eso, por eso digo, está buenísimo porque, bueno, tenemos todo por hacer y eso entusiasma. El desarrollo de programación regional y nacional también, ¿no? La importancia de que en las pantallas, para todos y para los niños puedan interactuar con distintos tipos de niños o de formas de ser niño, cómo son los niños del campo, cómo son los niños de Salto, cómo son los niños del Chuy. Bueno, las políticas de participación de niños en la producción de contenidos. Una quinta línea es todo lo que tiene que ver con la regulación de la exhibición de imágenes e identificación de niños, niñas y adolescentes. De eso se habló, ¿no? Antes. Un sexto punto es la evaluación sistemática de los mensajes generados por los contenidos audiovisuales, la existencia de un observatorio,
¿no? En la ley está previsto que cuando se genere el Consejo de Comunicación Audiovisual, que está trancado en el Parlamento, su conformación, bueno, una de las cosas que tiene que hacer es desarrollar un observatorio de medios para que el país, eso en el resto de los países de América Latina existen observatorios, la institucionalidad varía un poco, pero existen observatorios públicos que generan información. Hoy se decía, los niños no miran televisión ni escuchan radio. Bueno, no sabemos. Hoy en realidad no sabemos, no tenemos estudios. Necesitamos generar conocimiento para, capaz que sí, que no escuchan radio, o uno le parece, pero el tema de la generación de conocimiento, tanto para que la sociedad sepa más, como para que las políticas públicas no estén hechas a intuición o a opinión, es clave. Otra línea es el establecimiento de franjas horarias y franjas de edades. Esto es lo que se conoce como clasificación indicativa, que es la regulación de horarios, ¿sí? para edades y todo lo que acompaña a esa clasificación, que es la señalización. Otro punto tiene que ver con la regulación de la publicidad dirigida a niñas y niños, otro con todo lo que es la regulación del trabajo infantil artístico en los medios de comunicación, y por último, nuevas tecnologías y las políticas tanto de protección como de promoción de derechos en las nuevas tecnologías. Esto ya se planteó. Y bueno, algunos desafíos que también ya fueron planteados: generar conocimiento, sensibilizar los distintos actores. Digamos, esto no es algo que se haga solamente desde el gobierno, ni solamente desde, ¿no? Ni que algo donde el gobierno no se tenga que meter, sino esta idea de la corregulación tiene que ver con regulación estatal, autorregulación de actores, responsabilidad social de los distintos sectores de la sociedad, por eso gobiernos, industria, sector publicitario, marketing, la formación de profesionales, bueno, avanzar en los mecanismos de autorregulación y avanzar en la educación para la comunicación, esto de poder incorporar la educación para los medios desde las más tempranas edades en el sistema educativo formal. Muchas gracias. Gracias, Soledad y Paula. Tenemos un ratito para también preguntas o comentarios sobre estas exposiciones. Bueno, sí, no sé. Allá atrás. ¿Te alcanza el micrófono? Hola, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha? Tengo varias cosas, ya que nadie preguntó, me voy a tomar un ratito. Un estudio de caso primero, que no sé si tiene que ver con la propuesta del taller, pero por ahí a mí me rinde. Voy a hacer catarsis un poco por una situación que vengo viviendo hace un tiempo. Y sin decir a las personas involucradas, sino a mis compañeros capaz que me van a rezongar. Trabajo con un grupo, con gurises, ¿qué haces, Ceci? ¿Todo bien? Con un grupo en un centro educativo que hace un viaje, vamos a ponerle a Salinas. Es un poco más lejos, pero esas Salinas. Ese grupo es muy significativo, ese viaje, son gurises, escolares, y saca fotos, nosotros le pedimos a los gurises, les explicamos, la familia firma una autorización, qué sé yo, y por la relevancia que tiene ese viaje, se filtra esas fotos, ni siquiera fueron las familias, sino autoridades, digamos, de la educación en general. Y eso se empieza a publicar, se publica siempre desde una intención buena, ¿no? Porque son momentos súper gratos, súper lindos, de gurises disfrutando, pero son momentos íntimos. Eso hace que después medios los levanten y los publiquen a diestra y siniestra, ¿no? Lo levantas de una red, lo tuitea alguien, una persona con una autoridad política, y eso se tuitea. Y después levantan medios. Entonces, particularmente para mí,
fue utilizado políticamente a favor, ¿no? O sea, estamos en un contexto preelectoral donde la foto de los gurises, divirtiéndose, pasando bien, y yo desde una cuenta personal, no era la cuenta institucional, eso hace que para mí esté mal usado, y más en una institución educativa que debería hacerlo primero, no publicarlo desde la forma personal. Estoy induciendo la respuesta, pero en realidad a ver qué les parece, porque quizás yo estoy errada y estoy requemada con esas personas, y tanto, entonces capaz que ustedes me pueden hacer terapia y que me salga más barato, pero en realidad estoy muy enojada con eso, con la gente que usa incluso esas cosas que son íntimas de los pibes y que las usan para cosas personales. No pasó con una, sino con 2 autoridades, y justo cuadra que los 2 son varones, casualidades nomás. Después la otra es que, hablando de la Defensoría de Audiencias, a mí me gusta mucho, y seguramente la conozcan ustedes, el trabajo que hace la Defensoría del Público Argentina. Creo que mezcla muy bien la parte de formación, y sobre todo con gurises, y sobre todo con medios comunitarios, que lo que hace es fortalecerlos, que acá están olvidados, que acá en realidad, por ejemplo, en la mesa anterior eran todos, entiendo que era el objetivo de la actividad, referentes de medios televisivos y de televisión abierta, pero creo que lo que hace la Defensoría del Público es interesante, y sobre todo para estudiantes, meterse ahí, porque no solo el trabajo que desarrollan en todas las provincias, sino también en sistematizar y generar materiales. Y después la otra, una apelación a que las 2 veces que se nombraron barrios estigmatizados acá, se nombraron el mismo barrio. Entonces eso también, por más que lo pongamos de ejemplo, no lo voy a nombrar porque creo que todos estuvimos y todos escuchamos que hablamos las 2 veces de ese barrio con amor, pero si seguimos usando siempre el mismo ejemplo, lamentablemente tenemos muchísimos ejemplos de barrios estigmatizados, capaz que si rotamos un poco también cuidamos un poco ese barrio. No sé. Gracias. No sé contestarte la primera parte, sin hablar del caso concreto, porque además no sé qué es. Yo te puedo contestar desde mi cabeza de comunicación institucional lo que yo hubiera hecho en un caso parecido. Esas cosas pasan cuando las reglas de las coberturas de determinadas actividades no están claras. Para mí, no tengo claro el detalle del caso. Las redes sociales son nuevas, no todo el mundo las sabe manejar, no todo el mundo tiene claro el alcance, no hablo si hay intencionalidad política o no, cada uno sabe para qué las usa, ¿sí? Lo que sí está claro es que desde la institución lo que hay que pensar es cómo vamos a usar esas imágenes y dejárselo claro a todos los que participan, tanto a los adolescentes o niños, a los padres, a las autoridades y a la institución. Esas son estrategias que hay que tenerlas claras de antes, para que no te pasen estas cosas. Después todo el otro capítulo de si hay intencionalidad o no, un montón de cosas, corre por otros carriles que además no tengo ni idea. Pero hoy, por suerte, y acá hay muchas, la mayoría son mujeres, hay profesionales de la comunicación institucional que entienden de esto, y por suerte en el Estado se está modificando todo eso. Ya no es el tío del primo del abuelo, bueno, se está intentando modificar. Bueno, lo estamos intentando, capaz que no estamos en el mejor momento, pero hay como un camino recorrido de a poco. Pero antes era el tío del abuelo del primo que le gustaba leer los diarios y entonces era el encargado de comunicación. De eso ahora, si vos haces un recorrido por los organismos públicos, yo creo que en la mayoría por lo menos hay profesionales formados. Se pueden hacer las cosas bien, mejor, peor, podemos cometer errores todos. Pero creo que de lo que vos estás hablando es de una estrategia. Porque hoy hay que pensarlo mucho todo eso. Era un poco lo que yo hablaba también hoy, ¿no? Las redes sociales te llevan a esa cosa de querer mostrar, de que es el minuto, de que no se piensa, de que todo hay que subirlo ya. Bueno, con todos esos códigos son con los que hay que convivir hoy y todo este enfoque de derechos metido en todo eso, tenés que tener muy claro qué es lo que estás haciendo. Y para tenerlo muy claro, volvemos a lo mismo. Hay que formarse, hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que tener instancias previas para discutirlo y para pensar. Y después cada uno hace lo que le parezca que hay que hacer. Pero todas esas instancias previas hay que hacerlas, porque si no el momento te lleva. Porque es lo que pasa con las redes te llevan. Chau. Y si te subiste a ese barco, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Esa es mi opinión. Sí, no, es solamente también como que en la misma línea, ¿no? Yo creo que es la complejidad de los temas éticos en otro contexto. El contexto ahora sería el online.
Pero así como, no sé, cuando trabajamos con los adultos referentes de los niños, ¿no? Y le decimos que en realidad hay que enseñar a los niños, así como antes se le decía, mira la calle 2 veces, no hables con desconocidos en la calle, o mira antes de cruzar, o determinados recaudos que nuestras madres y nosotras le dábamos a nuestros hijos. Ahora hay que, el mismo tipo de recomendaciones en términos de valores, de autocuidado, de solidaridad, de responsabilidad con el otro, etcétera, hay que hacerlo en las redes. También para desfetichizar un poco la cosa de que la red por sí misma te impone unas cosas. No, vos, digamos, uno puede ser buena persona o mala persona, ¿no? Y en la red, no estoy simplificando a un tema solamente voluntarista, pero lo que quiero decir es que en el ejemplo que tú pones, no sé, de lo que yo escucho, lo más cuestionable sería la utilización para un rédito político, sacarse cartel, ¿no? Con una actividad hecha por otro. Siempre que las imágenes que se redifundan no sean perjudiciales para esos niños. Entonces, bueno, ahí ya se está en un tema que tiene que ver con una ética de la comunicación y de la actividad política y etcétera, ¿no? Que va más allá de la red, pero que la red te deja eso, lo que decía Sole, ¿no? Que uno tiene que tomar decisiones, no estar mareado y tomar decisiones de manera rápida porque está expuesto a equivocarse de manera más fácil o más rápida. Y una cosa que vos nombraste así como al pasar, que los medios levantaron esa foto, son las reglas de juego, ¿no? Después que uno la sube, la foto la pueden usar. Lo que sí debería, que el medio no puede, si la sube una autoridad. El medio te la puede subir, perdón por la interrupción y una respuesta a la compañera, pero la experticia del trabajo con las fotos, sobre todo que identifican niños, niñas y adolescentes, es, si vos haces la denuncia en la red, porque se está utilizando una fotografía tuya sin tu consentimiento, la red automáticamente la bloquea después de la tercera denuncia, y esto es la experiencia, porque la primera no rinde, entonces tenés que subirlo 3 veces, lo pasás 3 veces, la misma denuncia como demanda, y te lo responden y te obligan, inclusive te da la posibilidad de mandarle un mensaje a la persona que la está realizando y que la está emitiendo y la está subiendo. Pero ahí la denuncia vos tendría que ir al que la subió primero, que en este caso es una autoridad. Lo haces a la red, no quiero nombrar la red específica, pero lo haces a la red y te dice, ¿desea bloquearlo? No lo querés bloquear. ¿Desea mandarle un mensaje? Hay varias opciones que tenés, le mandás el mensaje y además después lo puedes hacer público. Podía sacar una foto en otra época y subirla a publicarla en su semanal. Sí. El que la recibe, me explico, no es que la manda como para difundir, el que la recibe es el que decide difundirlo después. Y en ese caso yo no soy parte, digo, porque voy a ser de la centralización, yo no soy parte de esa institución y esa institución tampoco es permeable a este tipo de acciones. Entonces, ahora pensando en lo que decía, mi idea era, bueno, hagamos por la afirmativa, no por la positiva, sino por la afirmativa, y pongámosle, hagamos una cartilla de recomendaciones para medios y subámoslo de nuestro proyecto que no tiene nada que ver con los medios, entre comillas, tiene todo que ver con los medios, claro. pero Sí, estamos claro. intentando construir otra narrativa. Pero el problema es cuando se complejiza, por ejemplo, el que pagó el viaje a Salinas es ese que subió la foto y se cree con la potestad para hacerlo. Entonces necesita difundir que pagó a Salinas porque se viene año electoral, pero a su vez son los que hablan todo el tiempo de protejamos a los gurises, ¿verdad? Porque pero es una función rectora de los derechos. Ahí es donde hay que hacer el clic, que la comunicación tiene que ser mucho más profesional en todo, hasta en un viaje a Salinas. Por Claro, todo pero lo que... es tremendo que tenga que ser la sí, escuela sin la duda. que haga, y yo entiendo lo que vos decís, la mejoría en la Está comunicación institucional y todo eso, pero también no le dan bola. En las instituciones, cuando no hay voluntad política de llevar adelante una comunicación con enfoque de derecho, vos lo sabés, si no hay voluntad política, si no se entiende, yo creo que sea un problema de los comunicadores, sino es un problema también de gestión política. Está claro. Pero Y una cosa nomás, lo que yo decía de los medios es que el medio no tiene, a ver, a lo que voy es que el medio no se va a preguntar si lo subió una autoridad, si está autorizada a subirla, o sea, toda esa cadena para atrás, el medio la usa, si después el otro la bajó y se genera, lo más probable es que la baje, pero a lo que voy es que sí hay que ser consciente que hoy todo lo que se sube desde las instituciones,
yo soy de la teoría que las cuentas privadas de los jerarcas pasan a ser hasta casi institucionales. O sea, un jerarca, el que ponga, yo estoy en un cargo político de confianza de lo que sea y mis opiniones son mías, como tengo yo en mi Twitter, porque mis opiniones son mías, porque no estoy en ningún cargo de confianza ni de jerarquía, es mentira. O sea, ¿no? No está. Las opiniones, si tú formas parte de una institución y vas a mostrar cosas, tienen que ir acorde a lo que se está mostrando. Y a los medios lo que les pasa, además, que está bueno no ser ajeno, es que hoy están muchos medios en crisis. Entonces hay un montón de cosas que no se cubren y que lamentablemente se cubren por las redes. Levantan, ha pasado de cubrir que vos lees o les mandás, pasó esto, te mando la grabación del audio y te dicen, no, ya levanté lo que pusieron en Twitter, y arman una nota con 3 frases de Twitter y la foto de Twitter. Entonces, uno desde la comunicación tiene que saber lo que está generando, y el jerarca es el primero que tiene que saber que lo está generando. Antes que la ética profesional, tiene que estar la ética personal de la gente, que a veces pasa por un tema, bueno, vamos siempre a la raíz, no voy a ser reiterativo, vamos a la educación, pasa por un tema a veces de educación de la persona. Muchas personas que ocupan, y esto no es a nadie en particular, muchas personas que ocupan cargo de decisión en organismos del Estado no están preparados para ocupar el cargo y menos para comunicar lo que hacen. Entonces se da eso, y está el concepto en general de que en las redes todo vale. Entonces, como está equivocado, está equivocado desde la raíz el concepto. Entonces, si no, tenemos que ir justamente a donde nace todo el tema, que creo que es ahí el problema. Después, si vos no tenés ética como persona, menos vas a tener ética como comunicás, es obvio. Y pasa todos los días. Uno que está en la comunicación lo ves todos los días y no es nada nuevo. Yo creo que el tema es mucho más inicial que el análisis de repente que uno hace a la carrera o al vuelo de cómo comunicó esa persona. Por la importancia que tiene la comunicación hoy en día, por la importancia que tienen las redes sociales. Entonces que se aproveche eso, es apenas la punta del iceberg. El tema es todo lo que está para atrás, me parece a mí. Bueno, si no hay más ningún comentario, pregunta, intervención, simplemente algún comentario a modo de cierre. Acá estuvimos conversando toda la mañana fundamentalmente en la relación existente entre la libertad de expresión y el interés superior del niño, es decir, entre la libertad de expresión como derecho y los derechos de los niños y adolescentes con respecto a la libertad de expresión, considerando que este sector de la población tiene su derecho a la libertad de expresión y también tiene sus otros derechos que también tienen que ser contemplados cuando otros ejercen la libertad de expresión, la libertad de información y el fenómeno mayor de la comunicación. Y en ese sentido me parece que una de las líneas de reflexión más importantes que ha surgido en la mañana es que más allá de las regulaciones legales que puedan establecerse, que como decía Paula, bueno, toda ley tiene que significar un punto de partida, no un punto de llegada, sino algo que nos permita trabajar un tema, que nos permita promover derechos, es precisamente que la ley o las imposiciones legales tendrían que llegar cuando la autorregulación ética en materia de comunicación no llega. Es decir, hemos hablado mucho acá de cómo promover que los comunicadores, cómo promover que los periodistas, cómo promover que los medios de comunicación sean cuidadosos en cuanto a respetar los derechos de los niños y también promover los derechos. Y bueno, trabajar la autorregulación significa, trabajar la capacitación, trabajar el diálogo, trabajar, la coordinación, la colaboración entre los distintos actores. También que la institucionalidad no signifique como la imposición de determinadas reglas, sino simplemente como un marco de referencia que permita actuar con mayor libertad. Es decir, la labor del INAU, la labor de la Institución de Derechos Humanos, la labor de la justicia en estos temas tiene que ser subsidiaria
una vez que se superan determinados marcos éticos que hacen empezar a jugar la responsabilidad jurídica en estos temas. Entonces, un poco la idea, me parece, central de la charla de hoy es, bueno, cómo de nuestros lugares, medio de comunicación, prensa, instituciones, justicia, en la profesión que nosotros podamos estar trabajando, desde la sociedad civil, desde el Estado, bueno, cómo promover y cómo pensar permanentemente que cuando estamos hablando de niños y niñas en los medios de comunicación, estamos hablando de un tema de derechos. Bueno, entonces, muchas gracias por su presencia. El martes que viene, a la misma hora y en este mismo lugar, seguimos con este ciclo de charlas y bueno, los invitamos especialmente para que vuelvan, porque realmente estos encuentros son muy válidos para todos. Muchas gracias. Queríamos recordarles precisamente que el martes que viene la mesa se titula Comunicación desde una perspectiva de género y el martes 4, también a partir de las 8:30 siempre, la mesa se denomina Derribando Estereotipos, donde también se van a abordar estos temas y otros como la comunicación y la publicidad, que por ahí en estas dos mesas ha quedado un poco relegado, y la comunicación, el entretenimiento, en fin, otras dimensiones de esta compleja disciplina. Gracias.